Bueno, muy interesante, ¿no?, lo que plantea el compañero. Yo hablaba, evidentemente, que venimos de un modelo educativo que, inmerso en ese estado del bienestar, que sí posibilitaba que el Estado tuviese bajo su control determinados sectores económicos y de la sociedad. Y en determinados países ese estado del bienestar se sigue manteniendo, ¿no? El tema está, Finlandia, por ejemplo, el caso de Grecia también tendría una universidad gratuita, ¿no? Sí que hay diversos ejemplos en el capitalismo de universidades gratuitas. Por eso hacía hincapié en que el capitalismo es una tendencia hacia la privatización, ¿no? Observamos que en estos países nórdicos, de los que se habla mucho, ¿no?, la socialdemocracia, alaba mucho estos países, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, que tienen grandes estados del bienestar, etc. Pues, sin ir más lejos, de aquí a hace unos años, los estados del bienestar de estos países están disminuyendo. Se están privatizando farmacias. Bueno, aquí no hemos visto una farmacia pública nunca, pero ahí las tenían. Se están privatizando. Se están privatizando también escuelas públicas. Por ejemplo, en Suecia están aumentando las escuelas públicas que hay, las escuelas privadas, perdón, están aumentando las escuelas privadas que hay, los institutos privados. El tema está que venimos de una época histórica, un siglo XX, donde la amenaza del sistema socialista y la amenaza del movimiento obrero y del movimiento popular organizado estaba presente. El capitalismo necesitaba hacer concesiones al movimiento obrero, necesitaba hacer concesiones al pueblo para que se calmaran, para que no se fijaran en aquellos países socialistas, aquellos países que tenían pues eso, un sistema educativo totalmente público, totalmente gratuito, como ya sabemos. ¿Finlandia dónde está? Pues Finlandia siempre ha tenido una gran influencia del bloque socialista. Si esa geografía, Finlandia está al lado de la Unión Soviética, o estaba al lado de la Unión Soviética. Es el caso de Alemania, etc. El caso de Alemania también. El caso de Grecia. Grecia tiene uno de los movimientos estudiantiles más fuertes del mundo, si no el más fuerte, que continúa manteniendo y defendiendo esa universidad pública. Lo que quiero que quede claro es que todas estas conquistas que pueden existir, y hay países que demuestran que se puede, este tipo de educación, son parciales. O sea, el capitalismo va a tender a destruirlos, pero no porque los políticos sean malos o los empresarios sean malos, sino porque el capitalismo necesita de esos sectores. O sea, el capitalismo no puede permitir que haya sectores públicos donde no puede meter mano, donde no puede extraer ganancias. No puede permitir que haya un modelo educativo que no está para sus intereses. Entonces, evidentemente, va a haber continuos ataques hacia ese sistema educativo. Que esos ataques sean más profundos, que esos ataques sea una victoria del capitalismo, pues dependerá de muchos factores, de factores históricos, como el caso de Finlandia, del movimiento, de la fuerza del movimiento estudiantil y de las necesidades que haya en ese momento. En España el proceso de privatización es más profundo porque España está muy afectado por la crisis capitalista. Finlandia, por ejemplo, no se ve tan afectado por determinadas cuestiones económicas y demás. Entonces, bueno, creo que respondo. Okay. Lo que hemos hablado un poco, que para mí deben ser las dos tan válidas porque existe también, no nos olvidemos de la figura de un profesor, entonces que te está impartiendo la docencia. Decir que el profesor de la privada va a ser mejor o peor que el profesor de la pública también sería un poco jugar con la actuación de esa figura que en realidad son las que nos enseñan, ¿no?, día a día. Entonces, que una educación se base en costes, logros o participación de la empresa, como he dicho antes, son opiniones diferentes. La tuya, pues por supuesto, respetable al 100%, claro que sí. Pero para mí, al contrario, pues pienso también que en cierto modo pues favorece, como he comentado antes un poco, la inclusión de ese sector privado en las universidades, siempre que el alumno no sea el peor parado, que la mayoría de veces lo es. Por eso no hay que dejar de luchar, lo que hay diferentes maneras de hacerlo, cosa que hay que dejar clara. Pues
podría ser muy válida, en mi opinión, ¿vale? Pero supongo que es. Vale, gracias. ¿Hay una pregunta por aquí? Sí, yo quería hacer una pregunta. Vamos a ver, habéis hablado muy poco o nada de la Unión Europea, porque yo pienso que la Unión Europea tiene mucho que ver con todas las reformas educativas que se están haciendo en España. O sea, desde el mismo momento que entramos en lo que era el mercado común. Entonces pienso que es importante, no habéis hablado ninguno o sea, realmente todas estas reformas, o sea, ¿Europa tiene algo que ver con esto? Vamos a ver, yo sí que he hecho referencia a Europa. Lo que pasa es que, claro, no lo he explicado. El plan Bolonia surge de Europa. El plan Bolonia surge es un texto de 2 páginas muy genérico que como he comentado antes, viene a decir, a plantear ahí una propuesta de armonizar el sistema europeo de titulaciones, y que en un principio uno lo lee y dice, cojona, yo estoy de acuerdo con esto. Lo que pasa es que luego, eso pasa en el año 99 y en el año 2000 tiene lugar una reunión de un Consejo Europeo creo que es en Lisboa, a partir del cual se establece lo que se llama la estrategia de Lisboa. Entonces, es en ese contexto en el que se desarrollan los distintos países que se comprometen con el proceso de Bolonia. Es en ese contexto de la estrategia de Lisboa en el que se desarrolla el espacio europeo de educación superior en los distintos países, ¿no? ¿Qué se proponía la estrategia de Lisboa? Básicamente, Europa estaba viendo cómo Estados Unidos y Japón crecían como la espuma y Europa se quedaba atrás. Entonces lo que propone la estrategia de Lisboa es una liberalización, una profundización, porque como ha dicho el compañero, es decir, el capitalismo es un proceso que tiende a convertirlo todo en mercancía. O sea, esto no viene ni siquiera del siglo XIX, viene de mucho atrás, ¿no? Lo que plantea la estrategia de Lisboa es un acelerón, una profundización en la liberalización de los servicios. Y dentro de esos servicios está también la educación, tanto primaria como secundaria, como bachillerato, como universitaria. Y ese es ese contexto en el que se desarrollan estas reformas a las que hemos hecho referencia. Quizá, tampoco hemos tocado así mucho el tema de los recortes, pero claro, también el tiempo era limitado, pero sí que es cierto y tienes toda la razón. Europa, es decir, estas reformas no se entienden sin esa estrategia de Lisboa y sin ese afán de Europa por intentar competir económicamente con Estados Unidos y Japón. Además, hay algunos textos digamos que de los que inspiran la legislación que luego ha desarrollado el tema de Bolonia y tal, que hablan directamente de que hay que competir con Estados Unidos por conseguir estudiantes de Latinoamérica. Que resulta que los estudiantes latinoamericanos estaban yendo todos a Norteamérica y claro, desde el punto de vista de que ahora las universidades son empresas, pues son como clientes que están perdiendo, ¿sabes? Entonces, sí que está total y tienes toda la razón, hemos hecho quizá referencia, pero tienes toda la razón, en verdad. Bueno, yo añadí poco más a lo que ha dicho el compañero, en general estoy de acuerdo, pero sí tener en cuenta que la Unión Europea tenemos que verla como una organización, como una aglutinación de distintos países capitalistas, ¿no? Todos ellos tienen su lugar dentro de esta organización imperialista, ¿no? La llamaríamos imperialista por ejemplo, por el papel que tiene Alemania como líder de esta organización y cómo obliga a los distintos países periféricos a que apliquen sus directrices. Como la Unión Europea, no solo en educación, sino en todos los sectores, manda directrices, siempre la Unión Europea, liderada por Alemania, manda directrices para privatizar, para que todos los sectores se encaminen hacia los intereses del capitalismo que representa firmemente la Unión Europea, imperialista también por las invasiones, por los bombardeos en Libia y la inminente invasión de Siria. Con esto quería hacer referencia a la necesidad de romper con la Unión Europea como esa organización imperialista, como esa organización de países capitalistas que condena a los pueblos periféricos al sometimiento capitalista, pero además al sometimiento imperialista
de los dictados de Alemania. Necesario romper con la Unión Europea para avanzar hacia este modelo educativo del que hablábamos, y necesario romper con la Unión Europea para parar el proceso de privatización. Gracias. En fin, pues sí, la verdad que razón tienes que, sobre todo la enseñanza superior, Bolonia proviene de Europa, ¿no? Pero realmente, en cierto modo, esto es un experimento, podemos ser conejillos de Indias, ¿no? Y es algo que es inquietante porque no sabemos dónde va a parar el futuro nuestro, ¿no? Yo no sé si es el sistema más adecuado, puesto que estos son unas generaciones que muchos de ellos ni siquiera han terminado su carrera universitaria en este sistema. Eso tal vez lo veremos en las próximas generaciones. Pero yo abogo porque si este sistema que hemos adoptado me va a hacer más competitivo y voy a poder luchar y voy a poder adquirir un empleo de mayor calidad equiparado en el que pueda desarrollar en otras partes de Europa, pues si eso va a hacerme ser más competitivo, pues apuesto por ello. Si no, pues lo malo de esto, como digo, ser un experimento y que luego nos descubramos de que esto era una falsa, ¿no? Entonces, por esto en estos aspectos hay que medir e hilar bien, hilar fino y no jugar con nuestro futuro, ¿no?